Un gran shalom, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Estamos aquí alegres por la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Estamos en expectativa para saber los designios del Señor Jesucristo, para conocer su voluntad. Amén. Y nosotros estamos rendidos a la voluntad de Él, a lo que Él decida para nuestras vidas. Así que vamos a orar. Padre Celestial, Señor nuestro, estamos aquí, Padre Santo, deseosos, anhelando, Señor, escuchar tu palabra. No queremos oír la voz de un hombre, sino que queremos oír de tu propia voz, tus misterios, Padre Santo, tu revelación. Sabemos que usted no es un Dios estancado, usted no es un Dios que se detiene, usted siempre está en movimiento. Su revelación siempre está haciéndose manifiesta a sus hijos, Padre Santo. Eso lo creemos, Padre mío. Por eso es que también sabemos que a través de la voz de los profetas te conocemos a ti aún más. Sin embargo, ahora, Señor, en este último tiempo hemos escuchado de tu propia voz, Señor, hablando a nuestros corazones. Gracias, Padre, porque usted dijo que no nos dejaría huérfanos. Usted dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y nosotros creemos en esas palabras. Todo esto lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Shalom, amados hermanos. Vamos a ir a Salmos capítulo 119, desde el versículo 161 al 168. Ya estamos viendo la letra número 21, o sea, queda esta y la última letra. Amén. Así que ya queda poquito ya de las letras hebreas del alfabeto hebreo. Ya nos han acompañado cerca de 1 año y medio, o por ahí. Amén, ha sido de gran bendición. Y para unos próximos estudios, un próximo, quizás qué podríamos ver de la palabra. Bueno, el pastor tiene sus series, yo tengo las mías. Yo estaba tratando de sentirme guiado por el Señor y humanamente yo dije, si ahora estamos en el Antiguo Testamento, a pesar de que hemos visto esto de las letras a través de toda la Biblia, hemos visto cosas del Nuevo Testamento, en el mensaje, etcétera, etcétera, pero quería enfocarme ahora en el Nuevo Testamento y estaba pensando en abarcar el libro de Romanos o el libro de Santiago o el libro de Efesios. Pero Dios me iluminó de que si quisiera abarcar en el libro de Romanos, si en el futuro quisiera hablar de todo el libro de Hebreos o también del Apocalipsis, debiésemos tener nosotros por así decirlo, una base mucho más perfecta con respecto al tabernáculo de Moisés. Con respecto al tabernáculo, porque si uno lee el libro de Romanos, si uno lo lee todo totalmente, uno quizá, bueno, estudia a Cristo, etcétera, etcétera, pero si uno no entiende el tabernáculo, uno no se dará cuenta de que el libro de Romanos tiene la estructura del tabernáculo de Moisés. Tiene esa estructura. Si uno no tiene comprendido todos los ángulos del tabernáculo de Moisés, uno no comprendería de que el libro también de los Hebreos tiene esa estructura también. Uno no entendería que para entender de manera más profunda Apocalipsis debemos entender el tabernáculo, porque en ocasiones se menciona de que el semejante al Hijo del Hombre está en el lugar santo del tabernáculo celestial. Si no entendiésemos a profundidad todas esas cosas, no entenderíamos qué está hablando. Nos nombra en Apocalipsis que hay un ángel con el incensario de oro. Y eso es una clara referencia al tabernáculo, elementos que están en el tabernáculo. Entonces, aunque nos tome 1 año y medio más, vamos a ver con detalle todos los elementos y utensilios del tabernáculo al detalle. Lo vamos a ver todo al detalle. Amén.
porque justamente yo quiero tomar el libro de Romanos, etcétera, abarcar en otros libros, pero necesitamos esto. Amén. Así que terminamos con la letra Tav, terminamos con la última letra del alfabeto hebreo e inmediatamente nos vamos a estudiar la estatura espiritual del Señor Jesucristo. Porque nosotros tenemos la estatura del varón perfecto, que es la pirámide de 7 colores, ¿verdad? Con la piedra de corona que está arriba. Pero el tabernáculo de Moisés es la estatura del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, volviendo al tema de hoy, el tema de hoy es la revelación de la letra Sin. La revelación de la letra Sin. Iniciamos leyendo en el nombre de Jesucristo, dice así: Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Que el Señor Jesucristo bendiga su preciosa palabra. Amén. Un gran chalón, amados hermanos. Vamos a estudiar la penúltima letra del alfabeto hebreo. Y nos hemos dado cuenta de que cada una de estas letras apunta al Señor Jesucristo. Cada una de estas letras apunta a Cristo, porque Cristo es nuestro Dios. Cristo es nuestro Dios. Cuando Pedro le llegó una revelación, cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahí inmediatamente Pedro dijo que el Señor Jesús era Dios mismo. El Señor Jesús era Dios mismo. Inmediatamente Pedro dijo que Jesús era Dios mismo. Y Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Simón, porque esto no te lo reveló carne y sangre. O sea, carne y sangre no nos pueden revelar la deidad. Carne y sangre no nos puede revelar la deidad. Solamente el Padre que está en los cielos. Amén. El Padre que está en los cielos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la letra Sin, o en hebreo Shin, ¿qué significa? ¿Qué significa Sin? Significa diente. La letra Shin o Sin significa diente. Y su valor numérico es el 300. Amén. Entonces, Sin, Shin o Chen es diente. Su raíz es Shanan, lo cual significa algo agudo, afilado o apuntar. Los dientes, ¿qué nos quiere decir en el sentido espiritual? Los dientes nos hablan de madurez. Un bebé no tiene dientes. Un bebé no tiene dientes. Amén. Un niño de 5 años, por ejemplo, un niño tiene dientes. Sí, los tiene. Pero esos son dientes temporales. No son dientes permanentes. Son dientes temporales. Eso quiere decir de que hay diferentes niveles de dientes. Diferentes niveles de estatura espiritual. O sea, hay una estatura espiritual en donde definitivamente no hay dientes y necesitan leche. Necesitan leche para subsistir. Hay otros que tienen dientes. Sí, tienen dientes, pero llega un momento en que esos dientes se le van a caer. Esos dientes se van a caer. No son dientes temporales. No son dientes temporales. Esos dientes en un momento determinado se van a caer. Entonces la letra Sin o Shin, que estamos viendo recientemente, significa dientes. Su valor numérico es el 300. Amén. Entonces, un niño tiene dientes temporales, los cuales deberían ser 10.
en los dientes de los niños. Y los adultos en total tienen 32 dientes permanentes. 32. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un infante espiritual que tiene dientes y alguien maduro? ¿Cuál es la diferencia? Pues la persona madura tendrá una mejor capacidad para procesar el alimento. Amén. Y si mastica como corresponde este adulto, él puede digerir de mejor manera realizando ese bolo alimenticio. Amén. Espiritualmente hablando, si masticamos bien nuestra comida espiritual, vamos a poder sacar de mejor manera los nutrientes necesarios que hallamos en la comida. Amén. ¿Qué significa esto espiritualmente hablando? ¿Qué está haciendo usted espiritualmente hablando? Si usted mastica la palabra, ¿qué va a hacer usted? Vamos a meditar en su palabra. Eso es, meditar en su palabra. Vamos a poder desmenuzar la palabra como corresponde. Le hallaremos el sentido a la palabra. ¿Por qué el Señor Jesucristo nos está diciendo esto? ¿Por qué esto está escrito en la palabra? ¿Por qué me está llegando esta palabra en este momento determinado, viviendo estas cosas en el día a día? ¿Por qué? Eso es meditar en la palabra. Amén. No es solamente como un perico, un loro, le escucha la palabra y repite, mas no tiene entendimiento del asunto. Él tiene cerebro de pájaro. No medita, no entiende lo que está escuchando, solamente repite. Y muchos hoy en día dicen, oigan, repita las cintas, diga lo que dicen las cintas, repita lo que dice el folleto, etcétera, etcétera. Y repiten, y si uno dice, a ver hermano, explíqueme lo que está diciendo ahí, no entiendo nada. A ver hermano, esto que está leyendo en el folleto, que está repitiendo usted, ¿dónde usted lo ve en la palabra? No entiendo, no sé de lo que está hablando, no lo veo en la Biblia. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? No hay un entendimiento. Y déjeme decirle esto, si alguien repite lo que está diciendo en la Biblia o en el mensaje, si usted repite solamente, pero si usted no lo entiende, pues no le va a sacar el provecho. Eso quiere decir que hay un infante espiritual que está comiendo. Sí, está comiendo, pero no va a poder sacar los nutrientes necesarios. O sea, el infante que tiene 10 dientes, distintos tipos de dientes, tiene menos dientes que los dientes permanentes. Aún no tiene todas sus muelas, etcétera, etcétera. ¿Qué va a ocurrir? Ese muchacho, ese infante, no va a poder procesar como lo podría procesar un adulto, que tiene mejor capacidad para masticar. Quizás el niño, quizás ni siquiera le halle el sentido a masticar. Muchos niños solo tragan, no saben, solo tragan. Amén. Gloria a Dios. Entonces, espiritualmente, cuando masticamos es porque meditamos la palabra. Es porque no solamente nos entra por un oído y repetimos y decimos amén sin entender en lo absoluto lo que estamos escuchando. Eso no es meditar en la palabra, no es meditar. Eso sería solamente tragar, por así decirlo, tragar. Y si usted traga el alimento, no va a llegar los nutrientes necesarios a su sangre. Incluso va a haber un problema digestivo en usted. Por eso es que la persona va a tener, por así decirlo, no la facilidad para ir al baño como una persona normal, para hacer sus necesidades. No lo va a lograr. ¿Por qué? Porque no está masticando bien su comida. ¿Los dientes son necesarios? Son necesarios. O sea, un anciano que está, por así decirlo, en esos lugares donde cuidan ancianos, hay
enfermeras, etcétera, etcétera. ¿Qué le hacen a muchos de ellos? A muchos de ellos le dan una papilla, le dan alimento molido. Incluso de pequeño habían dibujos animados que a un anciano le masticaban la comida y luego se la daban. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué le dan papilla? ¿Por qué le dan alimento triturado? ¿Por qué triturado? ¿Por qué se tiene que triturar el alimento antes de darle eso al anciano que no tiene dientes? ¿Por qué? Porque él no puede triturar por sí mismo el alimento. ¿Amén? Es necesario triturar el alimento. Gloria a Dios. En Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Aquí Pablo está hablando del sacerdocio de Melquisedec. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de la leche. Amén. Tales que de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Fíjese lo que dice, los que necesitan leche son inexpertos en la palabra. Sigue diciendo Pablo, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjese qué tremendo. Fíjese qué tremendo. Fíjese en esto. Pablo aquí está diciendo que alguien maduro tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Del bien y del mal. Y aquí Pablo lo está hablando en términos positivos. Pero si nos trasladamos a Génesis, ¿cuál era el árbol del bien y el mal? ¿Cuál era el árbol de la ciencia del bien y el mal? El árbol de la ciencia del bien y el mal. No sé si se recuerdan eso. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Para llegar a ese nivel del árbol de la ciencia del bien y el mal, no sé, un niño no puede estar ahí para comerlo, para comer de él. Un niño no puede. Un niño no puede. Amén. Dios le dio como orden a sus hijos en el Edén comer de todo árbol, pero de ese árbol no coman. De ese árbol no coman. O sea, pueden comer del árbol de la vida. Vayan primeramente a Cristo. Vayan a Jesucristo. Vayan y coman de Él primero. Porque el profeta enseñó que Adán y Eva eran como niños en el jardín del Edén. No conocían ni el bien ni el mal. No podían discernir el bien y el mal. Amén. Porque eran como niños. O sea, nosotros estamos ejercitados ahora en los sentidos para el discernimiento del bien y el mal. ¿Lo estamos? Lo estamos. No quiere decir que estamos haciendo algo negativo y comiendo, por así decirlo, del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué sucede? Nosotros hemos ingerido primeramente a Jesucristo, el cual es el árbol de la vida. Amén. El árbol de la vida. No somos niños. No somos niños. Y aquí Pablo está haciendo una diferencia. Los que son niños y requieren rudimentos, ellos no pueden ingerir alimento sólido. Pero luego Pablo enfoca quiénes son los que están ejercitados para discernir el bien y el mal. Y esos son los que ingieren alimento sólido. Versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Del bien y del mal. Amén. Gloria al nombre del Señor. Recuerden que
por así decirlo, una situación profética, un símbolo, muchas veces puede tener dos ramificaciones de enseñanza profética o símbolo profético. Por ejemplo, Noé tipifica tanto a la novia como al manufacturado que se queda en la gran tribulación, pero al final se salva al final de la gran tribulación, porque Noé pasó por tribulación, pero al fin y al cabo no murió. Entonces, Noé puede tener dos tipificaciones a la novia. ¿Por qué la novia? Porque está dentro del arca y el agua, por así decirlo, la tribulación no lo tocó a él, sino que ascendió hasta la montaña más alta, incluso superior a la montaña más alta. ¿Qué es lo que está por encima de la montaña más alta en toda la tierra? Es el cielo. Es el cielo. Entonces Noé y su familia en el arca flotaron por encima de la montaña más alta. Eso quiere decir que estaban en el cielo, estaban en lugares celestiales y sobrepasó el juicio. Entonces ahí hallamos que Noé tiene una connotación de novia en ese sentido. Pero si ahora ampliamos la revelación a comparar a Enoc con Noé, entonces Enoc sería tipología de la esposa de Jesucristo y Noé sería una tipología de los salvos que pasan por la tribulación. Amén. Entonces, el profeta enfoca que el árbol de la ciencia del bien y el mal era el propio lucero. Amén. Que comer de la ciencia del bien y el mal lo acarrearía a la muerte, etcétera, etcétera. Pero fíjese que el árbol de la ciencia del bien y el mal que acarrearía muerte para los niños, acarrearía muerte a los niños, Pablo menciona aquí en Hebreos capítulo 5, versículo 14, que obtener el discernimiento del bien y el mal son para aquellos que tienen los sentidos ejercitados, son aquellos que son creyentes maduros y que pueden comer alimento sólido. No quiero decir que estoy contradiciendo las palabras del profeta con respecto a que el árbol de la ciencia y del bien y el mal, el Lucifer o algo por el estilo. Pero aquí estoy dando a entender que el discernimiento del bien y el mal, tener los sentidos ejercitados para conocer el bien y el mal, solamente es para creyentes maduros. Y Adán y Eva en esos momentos eran niños espirituales. No tenían la madurez espiritual para tener el discernimiento del bien y el mal. O sea, incluso el profeta predica que Eva no sabía lo que estaba haciendo con la serpiente. Ella era inocente. Ese evento sexual que se dio en Génesis, eso fue prácticamente una violación, porque Eva era inocente al respecto, no conocía lo sexual. Amén. Es tremendo eso. Entonces, vuelvo a repetir, el alimento sólido es para aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, ser entendido con respecto al bien y el mal, ser entendido, estudiar al respecto del bien y el mal, no lo puede hacer un niño espiritual. No lo puede hacer un niño espiritual porque hallará la muerte espiritual. Hallará la muerte espiritual. Si alguien se enfrenta a estos conocimientos del bien y el mal. Un niño muere si está frente al conocimiento del bien y el mal. Pero alguien que puede recibir alimento sólido porque es maduro espiritualmente, este conocimiento no lo matará, sino que
lo va a fortalecer. Lo va a fortalecer porque el profeta dijo, cuando ella reconozca quién ella es y logre, fíjese lo que dice, ahora se compara las palabras de Pablo, y logre discernir los dos espíritus dentro de la iglesia, ella será un ejército indestructible. Entonces, para nosotros discernir quiénes son los demonios, el diablo, sus astucias o incluso los ismos que están a nuestro alrededor, para estudiarlos, para eso se requiere madurez espiritual. Ojo lo que estoy diciendo con esto. Ojo lo que estoy diciendo con esto. Perdón. Estudiar ismos. Estudiar falsas doctrinas. ¿Eso me nutre espiritualmente? No, en lo absoluto. No me nutre, no me da un crecimiento espiritual. No me da un crecimiento espiritual. Pero, ¿en qué me beneficia? ¿En qué me beneficia? Siendo yo predicador, no como laico, siendo yo predicador, ¿en qué me beneficia? ¿En qué? Es que yo, al tener una madurez espiritual en cuanto a la escritura, puedo saber en qué está fallando el ismo, puedo saber en qué está fallando la falsa doctrina, y si a alguna oveja le vienen con esa mentira, yo puedo decirle inmediatamente, no, eso es errado, porque fallan en este punto, porque fallan en este otro punto, y en este otro punto se contradicen y está falso. Hay una falsedad en cuanto a la palabra. ¿Por qué creen que yo he estudiado lo que creen el unitario, el trinitario, el dualista, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no cualquiera puede hacer eso, porque o si no se va a turbar. Se va a turbar. ¿Por qué? Porque ahí está comiendo del árbol del conocimiento del bien y el mal, no estando preparado. No estando preparado, porque fíjese, son símbolos, son símbolos. O sea, si usted es un niño espiritual, usted no puede comer del conocimiento de lo que predica Lucifer. ¿Por qué? Porque se va a morir espiritualmente. Se va a comer un veneno que no está preparado, por así decirlo, y se muere. Y se muere. Yo como predicador, y esto no es algo que yo lo recomiende a los hermanos laicos, no es algo que yo lo recomiende, pero yo he estudiado por qué el arcángel Miguel no es Jesucristo. Yo he estudiado eso. ¿Y por qué estudio eso? ¿Por qué? Si para mí es muy sencillo saber que el arcángel Miguel no es Jesucristo. ¿Pero por qué lo he estudiado? ¿Por qué me he dado el trabajo de hallar la cita? Ah, el arcángel Miguel no puede ser Jesucristo por esta cita, porque el arcángel Miguel cuando se enfrentó a Lucero dijo que el Señor te reprenda, no quiero luchar contigo, que el Señor te reprenda. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. ¿Por qué estudio eso? ¿Por qué? Porque hay falsas doctrinas que dicen el arcángel Miguel es Jesucristo. Y estoy hablando no de los testigos de Jehová solamente. Estoy hablando de algunos que creen este mensaje. De algunos que creen este mensaje. Y yo vi literalmente algunos que creen en el mensaje y dicen, el arcángel Miguel se hizo carne y cambió de nombre a Miguel a Jesús. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el propio hebreo dice que el verbo no socorrió a los ángeles. El verbo no socorrió a los ángeles, sino que socorrió al hombre, al ser humano. Si hubiese sido Miguel el que se hubiese encarnado, él habría pedido por la redención de los ángeles caídos. Por la redención de los ángeles caídos. Pero los ángeles caídos no tienen redención. ¿Por qué?
Porque el Señor Jesucristo vino a salvar al hombre. Y por eso es que se hizo hombre. Y no es que vino un arcángel a dar su vida, a ejecutar la redención. Porque si hubiese venido un arcángel, ese arcángel hubiese luchado por la redención de los ángeles caídos. Porque déjeme decirle, tanto el hombre como los ángeles caídos, los dos tenían el mismo destino. Los dos habían sido igualmente fraudulentos, porque el pecado es separación de Dios, y tanto los ángeles caídos como el hombre están separados de Dios. Pero Jesucristo no vino, dice la Biblia, no vino a socorrer a los ángeles, no vino a socorrer a los principados y potestades, a esa entidad. ¿Por qué? Porque vino a socorrer al hombre. Por eso es que Él se hizo hombre. Y el arcángel Miguel no tiene nada que ver con la redención. Entonces, ¿por qué yo, por así decirlo, estudié cómo surge esta falsa doctrina? ¿Para qué? Justamente para refutarla. Justamente para, por si viene un hermano, porque déjeme decirle, las ovejitas a veces tienen la mala costumbre de entrar en compañerismo con quien no corresponde. Tiene a veces la mala costumbre de ver videos o leer información de cosas que no corresponden, que no le preguntan a su pastor. Y no estoy dando un discurso nicolaita de que, no, que usted tiene que estar subyugado a su pastor, vea lo que vea o escuche lo que escuche. No es un discurso nicolaita, sino que es un tema netamente de que si usted escucha algo que no entiende y eso es falso, se puede turbar. Se puede confundir, puede descreer a algo que es sencillo creer en la Biblia, solamente porque alguien con elocuencia, pero falso, le injertó a usted. Entonces, en ese momento, usted comió del árbol de la ciencia, del conocimiento. Escuche esto, este es conocimiento. Es conocimiento. La Biblia dice que ese árbol era conocimiento. Era el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué era malo comer ese árbol de ese conocimiento? Porque en ese árbol contenía el mal. Contenía el mal. En cambio, en el árbol de la vida solamente había vida. No había maldad en él. No había algo malo en él. Pero para llegar a comer de ese conocimiento, no se puede ser un niño. No se puede ser un niño. No se puede ser alguien que, entiendo esta cita que me explicó el pastor o el predicador, entiendo esta. Y ahora que me traen otra cita, no, esto no lo entiendo. Alguien así no puede meterse a estudiar falsas doctrinas o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque está comiendo del árbol de la ciencia, del bien y el mal, y eso lo va a matar. Eso lo va a matar. Vuelvo a repetir, ¿por qué yo, a veces, como dije, estudié el tema del arcángel Miguel, que no es Jesucristo? ¿Por qué tuve que hacerlo? Por la necesidad, si en algún momento surge la duda en algún cristiano. ¿Amén? Yo he estudiado cómo refutar la falsa doctrina del retorno del profeta. Yo he estudiado por qué razón el nuevo nombre de Dios no es William Branham. ¿Por qué? ¿Usted cree que yo me siento, por así decirlo, edificado tratando de refutar esas falsas doctrinas? Bueno, el beneficio es que yo me libero de que esa falsa doctrina pueda vacunar con ese veneno a otra persona. Pero a mí lo que me beneficia es conocer más de Cristo. No tratar de buscar y refutar falsas doctrinas. Pero es algo que lo considero necesario por ayuda a los débiles. Por ayuda a los débiles. Para mí, que por la gracia del Señor Jesucristo, que por predestinación nos da, si yo de la nada escucho algo que nunca había escuchado, inmediatamente hay algo en mí que dice, no, esto no me lo puedo comer.
esto yo no lo he estudiado, pero veo algo raro aquí, veo algo raro. Y después me pongo a estudiar y encuentro la escritura o encuentro la revelación y dice, por esta razón yo no podía decirle amén a esto. Por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí está lo que dice Pablo. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, porque son maduros espirituales, porque ellos han comido de alimento sólido. Amén. Han comido de alimento sólido. Por esa razón es que puedo refutar a un mormón que ellos creen que Jesucristo es Dios, pero ellos dicen, pero Jesucristo es un Dios menor. Es un Dios menor. Entonces puede haber alguien en este mensaje y dice, a ver, parece que hallo sentido a esto. ¿Por qué? ¿Por qué hallo sentido? Bueno, Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Porque la Biblia dice, que el Padre envió al Hijo. Y todo aquel que es enviado, pues es alguien que está ejerciendo un mandato sobre él y obedece. Pero, recordemos que el Señor Jesucristo dice, es necesario que yo me vaya para que sea enviado el Consolador. Es el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús dice, y yo lo enviaré a ustedes. Y el Consolador, que es el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo no es Dios mismo? ¿Que Dios es Espíritu? Dios es Espíritu. Y ahora Jesús dice, yo enviaré el Espíritu Santo. ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Qué extraño! En primera instancia la persona creía que el Padre estaba enviando al Hijo, pero ahora el Espíritu Santo, que es el mismo Padre, ahora el Hijo le está dando órdenes al Padre. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué pasará? Es porque el Padre y el Hijo son uno. El Padre y el Hijo son uno y son cosustanciales, o sea, de la misma sustancia. De la misma sustancia, eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que el Hijo de Dios, Jesucristo, es la imagen misma de su sustancia. La sustancia de Dios, o sea, la sustancia de Dios. La palabra sustancia significa la parte esencial de algo. Entonces, si Jesucristo es la imagen misma de su sustancia, es porque es Dios mismo. Amén. Dios mismo. Y si la Biblia dice de que el Padre envía al Hijo, el Hijo no hace nada sin que el Padre se lo mostrase, etcétera, etcétera, no está queriendo decir que hay una monarquía, no está queriendo decir que, por así decirlo, hay un rey soberano y Jesucristo, que la Biblia dice que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora tiene, por así decirlo, otro que está por encima de él. No. Tiene la misma jerarquía porque es uno, es el mismo Dios. ¿Amén? Es difícil de entender, pero es la verdad. Amén, es la verdad. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios y Jesucristo no es un Dios menor. No hay un Dios grande y un Dios pequeño, porque si ahora hacemos de estos dos dioses, ¿qué somos ahí? Eso es dualismo. Eso ahí se cae en el dualismo. El dualista, ahí tienen dualista, o sea, son dos, hay dos tronos. ¿Y qué dice la Biblia? Es un trono. Es un trono. Aleluya. ¿Y qué quiere decir que sea un trono? Es que hay uno sentado. Hay uno sentado. Y Juan dice, veo a uno sentado. Y si la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto y nadie le va a poder ver jamás, ¿Juan a quién vio? Juan debió haber visto al propio Jesucristo. Al propio Jesucristo que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es Dios mismo. Gloria a Dios. Entonces, ¿se dan cuenta la importancia de meditar en la palabra, de desmenuzar la palabra, de comer la palabra como corresponde? ¿Qué ocurre? Cuando venga
algo de, por así decirlo, algo de conocimiento que traiga bien y mal, eso no nos va a matar. Eso no nos va a matar. Eva comió algo que nunca, por así decirlo, le habían predicado, comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, y eso la mató. Eso la mató espiritualmente. Hebreos capítulo 6, versículo 1-2 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Fíjese qué tremendo. ¿Cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Amén. Cristo, que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y para Pablo estaba refiriéndose que conocer a Cristo siendo Dios era un rudimento, por así decirlo, porque era ya sencillo, era ya hasta un infante debiera conocer que Cristo es Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Cuán distorsionada está la mente hoy en día? ¿Cuán distorsionada está la mente hoy en día? O sea, la mente hoy en día de algunas personas no saben si son hombres o mujeres. Están confundidos, no saben si son hombre o mujer. O en ocasiones dice, bueno, ahora me siento hombre y cuando se me da la gana soy mujer. Y cuando se me dé la gana, siendo un hombre de 50 años, barbón, gordo, etc., dice, no, ahora me siento de un niño de 9 años. ¿Y saben algo? Ahora me gustan las niñas o me gustan los niños, porque tienen mi edad. O sea, quieren ocultar la pedofilia en esa poca cabalidad de inclusiones forzadas o algo por el estilo. Así está la mente hoy en día. Y si así está la mente natural, ¿cómo estará la mente espiritual? O sea, unos años atrás, que alguien diga que Jesucristo es Dios era lo más evidente del mundo. Pero para algunos hoy en día, adorar a Jesucristo es idolatría. Fíjese lo distorsionada que está la mente de los hombres hoy en día. Entonces vuelvo a leer. Hebreos capítulo 6, versículo 1-2 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, vamos a acrecentarnos. Dice Pablo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Pablo estaba queriendo decir que la materia pasada no sea materia olvidada, pues. O sea, lo sencillo que hemos visto a través de todos estos años, que después no sea algo que lo dejen en el olvido. No. ¿Por qué? Porque los rudimentos, lo más sencillo de este mensaje del Evangelio, la Biblia dice que es precepto sobre precepto, línea sobre línea, reglón sobre reglón, mandato sobre mandato. O sea, para edificar una casa se tiene que partir por un fundamento, se tiene que partir por un ladrillo inicial. O sea, si ponemos ladrillo sobre ladrillo y decimos, me falta ladrillo para llegar al cielo, voy a sacar del ladrillo que está abajo, total, nadie se va a dar cuenta, voy a sacar del inicial y lo voy a poner acá arriba. No se puede. No se puede, porque no se puede llegar arriba, no se puede llegar al cielo, al techo, sin el fundamento. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que los dientes de leche, los dientes que son reemplazados, cuando estos se caen, ese espacio no queda vacío. O sea, un niño no tiene los 32 dientes que tiene un adulto. El adulto tiene más dientes, tiene más muelas. Tiene más. Pero cuando se caen esos dientes a un niño, no quiere decir, eso eran rudimentos. Se cayó ahora, por lo tanto, es porque no lo necesitas. No. No.
esos dientes permanentes tienen que salir en el mismo lugar de donde se cayeron. Tienen que salir. Porque ese espacio, no puede haber espacios vacíos. Si hay un espacio vacío en nuestra doctrina, si hay un espacio vacío en nuestra revelación, se puede injertar una falsa doctrina ahí y se derrumba su conocimiento. O sea, es muy fácil desmontar una falsa doctrina. Para aquellos que no creen que Jesucristo es Dios. Ellos tienen claro que el pilar de fuego es el propio Espíritu Santo y el Dios mismo. Lo tienen claro. Pero cuando el pilar de fuego se le presenta a Pablo, y el pilar de fuego dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, ahí al creyente verdadero lo deja más que claro y dice, el pilar de fuego es Jesús mismo, es Jesucristo mismo. Amén. Ahí está revelado, es sencillo. El pilar de fuego es Jesucristo mismo, pero aquel que quiere desprestigiar, denigrar o menguar, bajar al Señor Jesucristo, dicen, el Señor Jesús, ¿en qué nombre vino? El Señor Jesús dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre. Entonces, si Jesús se llamaba Jesús, es porque Dios, el Padre, se llama Jesús. Entonces, si es Jesús, aquel que habló por medio del pilar de fuego a Pablo, era el Padre, dicen. Era el Padre. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Era el Padre hablando, no era el Hijo, porque el pilar de fuego solamente puede ser el Padre. Porque el pilar de fuego es el eterno, es el Dios en morfe. Entonces no era Jesús, era el Padre. Ahora, ¿eso es correcto o incorrecto? Totalmente incorrecto. Totalmente incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo, ¿a quién estaba persiguiendo? Pablo estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús de Nazaret. Si Pablo hubiese reconocido que era el Padre Jehová hablando, Pablo no tenía ningún problema en Jehová del Antiguo Testamento. Pablo no tenía ningún problema en Jehová del Antiguo Testamento. Es más, Pablo quería perseguir a los seguidores de Jesucristo porque pensaba él que están ahora mirando a Jesucristo, quizás ya dicen que es un profeta, pero están adorando a un profeta y dejando de lado al Padre, a Jehová. Eso no puede ser posible. Pero ahora el profeta mismo dijo, Pablo ahora se dio cuenta a través del pilar de fuego que el Jehová del Antiguo Testamento es Jesús en el Nuevo Testamento. Es Jesucristo. Ahora, nuevamente, los que quieren bajar al Señor Jesucristo dicen la misma doctrina, dicen lo mismo, dicen el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento, pero es el Padre mismo, porque Jesús dijo, he venido en el nombre de mi Padre. ¿Cómo se llama su Padre? Jesús. Entonces Jehová y Jesús es el mismo Padre, pero refiriéndose a que ese Jesús no es el Hijo de Dios. Se dan cuenta que ellos tratan de acomodar las citas, o sea, el profeta no se estaba refiriendo al Padre cuando dice es Jesús en el Nuevo Testamento. El profeta estaba hablando de que es el mismo Jesús que sanó al ciego, que levantó al paralítico, que hizo esas sanidades. Se estaba refiriendo a él, el profeta. Se estaba refiriendo a él. Pero estos hermanos con una mente distorsionada tratan de explicarlas de mejor manera que Pablo y mejor manera que el profeta. Y tratan de decir, no, si Pablo estaba viendo el pilar de fuego, dijo que era Jesús, ese era el Padre, no era el Hijo de Dios.
Pero resulta ser de que después que Pablo se encuentra con el pilar de fuego, Pablo se convierte en cristiano, que es seguidor de Cristo, que tiene como su Dios a Cristo. O sea, si Pablo hubiese reconocido en el pilar de fuego, siendo Jesús, al Padre, si hubiese reconocido, me está hablando Jehová, entonces él hubiese tenido el mismo pleito con los seguidores de Jesús. Pero ahí Jesús le demostró que el pilar de fuego que seguía a los hijos de Israel era el mismo pilar de fuego hecho carne. Por eso es que dijo: yo soy Jesús. Fíjese que es muy sencillo entender eso. ¿Por qué usted no cree que el pilar de fuego, esa luz, por qué usted cree que esa luz no se refirió a él como yo soy el Señor o yo soy Dios? No, le dijo literalmente: yo soy Jesús. Para que Pablo reconociera que el pilar de fuego era el mismo que hizo la sanidad, el mismo que crucificaron, que era él. Por eso dijo ese nombre. Y ojo, que dijo Jesús, no dijo Jesucristo. Amén. Decir Jesucristo también es Dios mismo, pero ahí dijo Jesús. ¿Por qué dijo Jesús? Porque ahí nuestro Señor quería enfocar su humanidad. Él pudo haber dicho: yo soy el Señor Jesucristo, que ahí tenemos al Padre, Hijo y Espíritu Santo, que lo tenemos ahí. Al Padre, Hijo y Espíritu Santo en el propio Señor Jesucristo. Pero ahí dijo: yo soy Jesús, para enfocar justamente su humanidad. Para que Pablo vea que el hombre Jesús era divino. ¿Por qué? Porque ahí lo está viendo en el pilar de fuego. Gloria a Dios. Ese fue un antes y un después para Pablo. Gloria a Dios. Y para Pablo, conocer la doctrina de Cristo es un rudimento en el sentido de que ya es sencillo. O sea, es muy sencillo verlo en la palabra, que Cristo es Dios. Incluso hasta los fariseos estaban totalmente escandalizados que Jesús diga que su Padre era el propio Dios. ¿Por qué? Y ahí Juan, que era, por así decirlo, el experto en cristología, según los evangelios, era un experto en ver la cristología, porque Juan enfoca en su evangelio que Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí dijo Jesucristo que era Elohim. Y en su libro, Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, ahí dijo que Jesucristo era Dios. Juan era un experto en cristología. El evangelio de Juan fue el último evangelio que se escribió. El último de los evangelios. Y es el evangelio que es experto en cristología. Ahora, cristología no es un término católico, como me dijo el otro día. Yo estaba hablando de aspectos de la deidad de Jesucristo, y un estimado ministro dijo: hermano Germán, según mi ignorancia, que usted está hablando de cristología se ve como algo bastante grande, pero me parece católica su referencia. Y yo le dije: hermano, no tiene nada de católico, le dije. Yo lo voy a sacar de su condición, porque él me dijo que en su ignorancia opinaba eso. Yo le dije: inmediatamente lo saco de su condición. Cristología no es un término católico. Todo lo que termina en logía significa estudio. O sea, biología, geología, teología, todo lo que termina en logía significa estudio. Biología es el estudio de los seres vivos. Teología, la palabra teo es Dios. O sea, teología es el estudio de Dios.
La teología muchos, por así decirlo, lo denigran porque se pone muy filosófico o algo por el estilo, pero la palabra teología no es algo malo. La palabra teología no es algo malo, sino que teología es estudiar a Dios. Que algunos lo usen de mala forma, eso es otra cosa. Ahora, yo soy geólogo y la geología, logía es estudio y geo significa tierra, es el estudio de la tierra. Cristología es un término distinto a, por así decirlo, a la teología, porque la cristología nos enfocamos en Cristo, amén. No es que sea, por así decirlo, un término distinto al estudio de la Biblia o algo por el estilo, pero es un estudio que se centra netamente en Cristo, viendo tanto su humanidad como divinidad. Por eso se llama cristología. Y déjeme decir, la cristología, yo creo que definir que Cristo es Dios es sencillo, pero entender a Cristo es lo más difícil que está en la Escritura. Es lo más difícil que está en la Escritura. ¿Por qué? Porque para muchos está lleno de contradicciones. O sea, uno dice, Cristo es Dios, pero nos vemos que Dios es omnipresente, pero vemos que Jesús estaba o en Galilea, o estaba o en Belén, o estaba o en Nazaret, etcétera, etcétera, o en Jericó, o en Capernaum, etcétera, etcétera. Vemos que Dios no puede ser tentado, la Biblia lo dice, no puede ser tentado, pero vemos ahora en la palabra que Jesús es tentado en todo. Entonces, después ahí viene la interrogante, pero decimos que Jesús es Dios, pero ahora tengo estos datos que señalarían que Jesús no sería Dios. La Biblia señala de que Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, pero leemos en la Escritura que Jesús tuvo que aprender. Entonces alguien dice, bueno, entonces, ¿Jesús es Dios, sí o no? Si Dios es omnisciente, entonces, ¿por qué Jesús aprendió? Entonces, ahí entra el tema de la cristología, porque muchos los que rechazan la divinidad de Jesús, la deidad de Jesús, es porque no logran entender la humanidad de Jesús. Porque Jesús era completamente hombre y completamente Dios. Era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces, el verbo, para hacerse carne, Dios no se humilla. Dios no se humilla al hacerse hombre, sino que Dios en su omnipotencia, ¿qué significa ser omnipotente? Que todo lo puede, que todo lo puede. Entonces Dios en su omnipotencia hace algo que para muchos sería imposible para Dios, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces Dios en su omnipotencia, Él se autolimita. Dios en su omnipotencia, Él se autolimita. ¿A qué? A la condición de hombre. En Filipenses capítulo 2, versículo 6, 7, 8 empieza a hablar de esto, de que Jesús se despojó de su deidad, por así decirlo, de su divinidad, porque Él, decía la Biblia, Él no quiso ser igual a Dios aquí en la tierra. ¿Cómo sería ser igual a Dios aquí en la tierra? Eternamente y solamente divino, solamente deidad. Él no escogió eso, sino que Él escogió ser semejante a los hombres, viniendo en la forma de un hombre y bajo la condición de hombre. Dice la Biblia que Él pudo gustar de la muerte. ¿Por qué? Siendo solamente verdaderamente divino, Él no puede morir. Pero estando bajo la condición de hombre, sí puede morir. ¿Por qué? Porque es Dios autolimitándose y escogiendo por Él mismo, estando en la condición de hombre. Por eso es que ahora en Jesús hay una sola persona, pero con una naturaleza humana y una naturaleza divina en su concepción. O sea, en su nacimiento Él era Dios y hombre.
Y ahí se entra la confusión en los propios hermanos del mensaje, porque los hermanos del mensaje leen la cita del profeta y el profeta dice, Jesús era un ser dual. Pero ellos piensan de que era un ser dual cuando él recibió la llenura del Espíritu Santo en el Jordán. Y no es así. En el Jordán él sí recibió la llenura del Espíritu Santo, pero él desde su nacimiento él tuvo una naturaleza humana y divina. ¿Por qué digo que tuvo una naturaleza divina? Porque él nunca pecó, nunca falló, nunca se equivocó. Y un ser humano, para no equivocarse jamás, la divinidad debería estar presente. La divinidad debería estar presente. Porque un ser humano comete errores, comete pecados, comete faltas. Pero antes de recibir la plenitud de la vida, Jesús nunca había fallado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Él era divino desde su nacimiento. Ahora, María es la madre de Dios, porque Jesús es Dios, pero María es la madre de Dios, no es la madre de Dios, porque el profeta enseña que óvulo y esperma fueron creados en María. María no otorgó ni un solo cromosoma de ella en Jesús. ¿Por qué? Porque si María le hubiese donado, aunque sea algo de ella, eso ya estaría contaminado. Estaría contaminado porque muy virgen ella sería, pero muy pecaminosa que también ella era. Sí, la Biblia dice por cuanto todos pecaron. Y ojo, hay mujeres que pueden llegar virgen al matrimonio, pero la virginidad no es un significado de que ella o mintió en algún momento, o robó en algún otro momento, o lanzó un chisme en algún momento, etcétera, etcétera. Llegar virgen, estar virgen, no quiere decir que no hay pecado en la persona. Y ojo que la Biblia también dice que María, lo digo literalmente, María tuvo acto sexual con José. María sí tuvo acto sexual con José. Porque la Biblia dice, la palabra conocer en la Biblia significa tener una experiencia con. Eso significa conocer. Tener una experiencia con alguien. O sea, cuando Caín mató a Abel, dice la Biblia, y Adán conoció nuevamente a Eva. Conoció. No que, ¿pero cómo? Adán no conocía a su propia esposa, que estaba junto con ella en el Edén. ¿Cómo que no la conocía? Ahí está hablando de que tuvo relaciones sexuales. Y la Biblia dice con respecto a María, dice, y no conoció, y esto es importante, esto es tremendo, y no conoció María a José hasta que nació Jesús. ¿Por qué María? Porque déjeme decirle, que una mujer esté embarazada, eso no la deja ajena de que ella pueda acostarse con su marido. No la deja ajena a lo sexual. A pesar de que alguien diga, no quiero tener nada con ella para cuidarla o algo por el estilo, no la deja ajena a lo sexual. No hay ninguna ley natural que impida eso. Amén. Eso quiere decir, María con José vivieron una vida matrimonial estando Jesús en el vientre. En esos momentos, María tuvo contacto sexual con José. No. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, y no conoció María a José hasta que Jesús nació. La Biblia dice que Jesús tenía hermanos. ¿Por qué? Qué tremendo. ¿Por qué María no tuvo acto sexual con José estando Jesús en el vientre? ¿Por qué María no lo conoció? Porque el propio Dios impidió que eso se diera, porque Jesús no podía ser participante él de nada que conllevara lo sexual. Él estaba ajeno a todo eso. De nada. O sea, el contacto sexual
lo hubiese tenido María, pero aunque estuviera Jesús dentro, Jesús ni siquiera podía formar parte de ese cuerpo que era una incubadora. Jesús no podía formar parte ni siquiera de eso. Lo sexual no lo podía ni siquiera tocar cercanamente. Nada, nada, nada. Por eso es que la Biblia es explícita en decir el momento en donde María conoció sexualmente a su esposo. Porque la propia Biblia dice, esposas o esposos no se ajenen de sus deberes conyugales. O sea, si eso está en la Biblia, quiere decir que María no podía ser ajena a eso. Porque si María, algunos dicen, la eterna Virgen Madre de Dios, eso es mentira. Ella debió haber hecho esos deberes conyugales. Amén. Gloria a Dios. Bueno, todo esto que le acabo de hablar, todo esto es carne, no es leche. Si ustedes no estuvieran preparados para escuchar esta clase de sermones, no se los diría. Es más, cuando yo predico en otro lugar, a otra iglesia por primera vez, yo nunca comienzo, por así, predicando revelaciones tan tremendas o algo por el estilo. Nunca. Sino que siempre comienzo enfocando que soy un creyente de este mensaje, que yo creo en la Biblia y tengo como Dios a Jesucristo. Siempre es un enfoque al Señor Jesucristo y es prácticamente una predicación evangelística común. Pero después, cuando noto que los hermanos ya me conocen, que soy un verdadero creyente, etcétera, etcétera, ahí puedo entrar en revelaciones más profundas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ellos ya estaban preparados ya. Ellos ya estaban preparados. Ya se dieron cuenta que había mecánica y dinámica en la escena. Que se estaba moviendo la palabra y además el Espíritu Santo estaba respaldando el asunto. Y el Espíritu Santo no va a respaldar a un falso ungido. Déjeme decirle, el profeta dijo, el diablo puede imitar cualquier don, pero él no puede ser el Espíritu Santo. Él no puede ser el Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, la carne la comen los maduros. ¿Cómo crecen los músculos? A través de proteínas. Amén. Es el ejercicio unido a una alimentación rica en proteínas. Amén. Y la mejor proteína que podemos obtener, la mejor proteína natural que podemos obtener está en la carne. Está en la carne. Hay algunos que dicen, no, yo soy vegano, soy vegetariano y saco mi proteína de frutos secos, etcétera, etcétera. No. Esa proteína es de segunda clase. ¿Qué es proteína? Sí es proteína. Pero le aseguro, lo que ellos comen en una semana, alguien se come quizás un asado de carne y ya tienen la proteína suficiente para esa semana. O sea, es incomparable, es incomparable. Y hay algunos que dicen, oye, pero seamos como Adán y Eva, que allá comían solo vegetales. Solo la dieta de la lechuga comían ellos. Seamos como ellos, queremos volver al Edén. Déjeme decirle, o sea, Melquisedec con un cuerpo glorificado comió cordero. Comió cordero. O sea, que no me vengan con esa clase de legalismo que no podemos comer carne. Porque aparte que la Biblia no lo condena, bueno, a mí me gusta harto la carne. Así que gracias a Dios que la Biblia no condena eso. Amén, sería una prueba muy tremenda. Bueno, Juan capítulo 6, versículos 56 al 58 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron.
el que come de este pan vivirá eternamente. Fin de la cita. ¿Cómo podemos comer la carne de Cristo? Espiritualmente hablando, ¿cómo la podemos comer? Con la letra sin. Con la letra sin podemos comer la carne de Cristo. La letra sin significa diente. Estamos viendo el valor, que alguno puede decir, ¿qué importancia tiene la letra sin? Yo creo que el hermano Germán está rebuscando mucho esto. Yo creo que está de más lo que escribió David en el Salmo 119. No. Aquí estamos dando la explicación. ¿Cómo podemos comer la carne de Cristo? ¿Cómo la podemos comer? A través de la letra Shin. La letra Shin significa diente. Y diente lo comen aquellos que son maduros espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, con la letra Shin tenemos dientes espirituales para desgarrar. Para tomar en la palabra lo que necesitamos. Desgarramos la palabra. O sea, este libro, el profeta menciona, tenemos que sacar al Dios de la historia y traerlo a nuestro presente. ¿Qué es eso? Desgarrar. Es desgarrar. Sacamos de la Biblia, sacamos del libro a Dios y lo comemos. Y lo traemos a nuestro presente. Nuestro Dios no se queda como un Dios histórico, se queda como un Dios actual. Eso quiere decir desgarrar. ¿Cómo desgarramos? Con la letra Shin. Con los dientes. Con los dientes desgarramos. Amén. Gloria a Dios. Con los dientes logramos triturar la carne. Logramos triturar la carne. Logramos moler la carne. Moler la carne. ¡Qué tremendo! Y déjeme decirle, cuando alguien quiere preparar un filete, cuando alguien quiere preparar un buen pedazo de carne, ¿qué hace ese chef? Muchos de ellos golpean la carne. ¿Para qué? Para que sea más blanda. Para que sea más blanda y sea, por así decirlo, sacarle el jugo, no sé, yo no sé de arte culinario. Pero muchos golpean los bistecs, golpean la carne. ¿Qué sucede con Jesucristo? La Biblia dice, mas Él fue molido por nuestros pecados. Gloria a Dios, Él fue molido, Él fue golpeado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos desgarrar su carne y comer su carne, para que no sea una dificultad espiritual masticar esa carne. ¿Para qué? Nos hace la tarea más sencilla para sacar la sustancia de Él, su sustancia eterna, para que nosotros podamos sacar las vitaminas necesarias espirituales para fortalecernos espiritualmente y saquemos la espada de la palabra y venzamos a nuestro enemigo, el diablo. Aleluya, aleluya. ¿Vitaminas de quién? De Jesucristo, de quien es la vida misma. Aleluya. En nuestra boca vamos a saborear el librito abierto. Fue como la miel, es como la miel, dulce a mi boca, dice la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y fíjese, hay neófitos espirituales e infantes espirituales que pueden ponerse la carne en la boca. Y yo he visto niños, pueden masticar con esos dientes de leche, pueden masticar. ¿Y qué hacen ellos también? ¿Qué hacen los niños? Le encuentran un rico sabor de boca a la carne. Es sabroso. Entonces, ¿qué hacen? Sacan otro pedazo de carne y se lo echan a la boca. ¡Ñam, ñam, ñam! Otra vez. Le sacan todo el gusto. ¿Y qué ocurre? ¿Otro pedazo más? ¿Qué está pasando? Él está masticando, mas no está tragando. No está tragando. ¿Qué hace la madre o el padre? Hijo, tú te vas a morir
si te tragas todo ese bolo de carne que tienes? Sácatela. Entonces, ¿qué ocurrió? Ese pedazo de carne va a la basura. ¡Oh, qué tremendo! ¿Ve esto con revelación? Lo natural es tipo de lo espiritual. Hay neófitos espirituales que van a las iglesias, infantes espirituales que van a la iglesia, se sientan a escuchar, etcétera, etcétera, comen la palabra, la mastican, la tienen en la boca. Pero ha pasado un mes y ni aún se la tragan. No se hacen uno con la palabra. No hacen que la palabra llegue a su interior, a su corazón. ¿Y qué hacen? En un momento determinado dicen, no. Esto ya resultó peligroso para mí, me lo saco. Solamente trago esa saliva que tiene un sabor rico para mí. Obviamente las bendiciones las traigo. Bendiciones espirituales. Sí, eso. Obviamente me lo voy a comer, obviamente. Vamos a orar por todos. ¿Quién desea la oración? Amén, hermano, ore por mí. Obviamente eso está masticándolo en mi boca. Y me trago esa saliva con gusto a carnecita. Pero se va a tragar la doctrina de Cristo, se va a tragar que tiene que vivir la palabra, se va a tragar que tiene que mejorar día a día, se va a tragar que las obras, sin obras, o sea, su fe queda en vano. La fe no es por obras para que nadie se gloríe, pero las obras, o sea, hay que hallar un equilibrio en lo que dice Pablo y lo que dice Santiago. O sea, sin las obras, sin las acciones, sin eso, estamos entregando un falso evangelio. O sea, el mejor evangelio es el que uno vive. Entonces, si alguien dice, yo creo en Cristo, yo creo en el Señor Jesucristo, pero hace y deshace, vive una vida pecaminosa, engaña a su esposa o a su esposo y todos lo saben, etcétera, etcétera, pero dicen, yo creo en Dios, crean este mensaje. O sea, ese es el evangelio más vano que hay, porque se le está queriendo decir a los demás que esta palabra no cambia al individuo, que esta palabra no tiene poder para cambiar al individuo. Amén. Por eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y ojo, yo soy sincero en esto. En mi propio trabajo he cometido errores por doquier. Pero yo sí digo que soy cristiano, que yo soy creyente. Y yo le digo, ¿sabes qué, muchacho? Tú me puedes conocer con mis falencias, mis errores, mis virtudes, etcétera. Pero, ¿tú crees que a un hospital va la gente sana? Evidentemente no. Evidentemente no. Va la gente que tiene necesidad de ir, están enfermos, necesitan ayuda. Y yo necesito ayuda. Hay algunos que se creen cristianos y se creen mejor que todo el mundo. Yo les digo, yo no. Yo necesito mucha ayuda. Y la misma ayuda que yo necesito, la puedes tener tú y cualquiera. No se sientan rechazados por su vida o lo que han hecho. Si quieres creer en Dios, puedes hacerlo cuanto quieras. Al menos eso digo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos dan un discurso de santidad o algo por el estilo, y cuando se caen, todo el mundo dice, ¡ajá! ¿Y eso que es cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos humanos. Somos humanos, nosotros nunca vamos a ser como Jesucristo, así perfecto, intachable. Siempre que tú estés en esta carne, el viejo hombre te va a querer jugar una mala pasada. Siempre. Nosotros decimos, tenemos que matar al viejo hombre, pero no lo decimos en el término de que ahora no vas a pecar nunca más. Lo decimos en el sentido de que tu vida espiritual tiene que crecer más y vencer esta carne.
¿Por qué razón digo esto? Porque va a llegar el momento en que tu vida espiritual va a estar tan tremenda, que tú vas a estar en el aire, etcétera, etcétera, y tú vas a decir, soy esposa de Jesucristo, yo me voy en el rapto, pero va a llegar un momento en que usted se va a equivocar. Usted se va a equivocar y te vas a confundir. Te vas a confundir y va a ser un caos en tu mente. Va a ser un caos en tu mente porque vas a cuestionar si eres novio o no, y vas a pensar, pero ¿cómo? Ya debería ser perfecto y ahora he cometido este error. Es porque aún la carne está aquí. No pierdas eso de vista. Amén, no pierdas eso de vista. Gloria a Dios. Ahora cuidado, porque en las cosas de Dios uno no puede jugar en las cosas de Dios. Amén. Nosotros mismos no podemos jugar a ser Dios. O sea, en ocasiones nosotros decimos, yo quiero esto otro, quiero que esto se haga así. Y si no pasa, uno se enoja. ¿Qué es eso? Es tratar de jugar a ser Dios. Y déjeme decirle, usted como ser humano no va a tener nada controlado. No va a tener nada controlado. Dios toma decisiones las cuales nosotros sabemos que es la opción indicada en nuestra vida, pero por nuestros sentimientos y emociones nosotros no somos valientes de aceptar esa situación, pero Dios sí que es tajante, Dios sí que es determinado y Dios toma esa decisión que ocurra en nuestra vida. Amén. Pero nosotros quizás en ese momento no estamos preparados en nuestras sensaciones, emociones y sentimientos para vivir eso. Pero después va a pasar el tiempo y tú vas a decir, Dios es sabio, Dios es justo y las decisiones de Él son soberanas y ahora veo que la decisión de Él fue la mejor decisión. Fue la mejor decisión. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pues quizás alguien tenga un trabajo y Dios no permita que tú tomes ese trabajo. No lo permita. Amén. Pero por algo son las cosas. Amén. Gloria a Dios. Ahora, fíjese, Jesús fue triturado por nosotros. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que sea sencillo comer su carne. Amén. La comida católica o denominacional es más dura que una suela de zapato. No podemos comerla. No podemos tragarla. No nos traguemos eso jamás. Por eso es que cuando alguien está muy centrado en la palabra y escucha unismo, a pesar de que no lo haya escuchado nunca, el cristiano dice, ¿por qué tengo este mal sabor de boca? ¿Por qué razón esto no sabe bien? No me lo puedo tragar. ¿Por qué? Justamente por eso. Justamente por eso es una falsa doctrina. El Evangelio de Jesucristo es tan delicioso que podemos estar mucho tiempo masticando un versículo, sacando toda la sustancia posible. Amén. En cambio, una falsa doctrina inmediatamente se injerta en nuestra boca y ¡qué asco! Inmediatamente lo quiero sacar de aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque somos predestinados. Somos predestinados. Amén. Y déjeme decirle, para un predestinado, cuando un predestinado escucha algo que nunca había escuchado. Por ejemplo, el tema justamente de estas letras. Ustedes quizás nunca habían escuchado una letra Aleph, Bet, Gimel, etcétera, etcétera. Y ahora viene este predicador y lo empieza a predicar. No, es algo que nunca habían oído. Pero cuando empezó a salir la palabra, empezó usted a masticar y dijeron, ¡qué rico! ¡Qué delicioso!
¡Qué buen sabor de boca tengo! ¿Por qué? Porque usted, aunque nunca hubiese escuchado de esta letra sin, de esta letra shin, la revelación es deliciosa. Para el creyente, la revelación es deliciosa, es rica. Nos gusta comerla. Amén. Gloria a Dios. Salmo 119, versículo 99 dice: más que todos mis enseñadores, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. O sea, está hablando de que el discípulo superó a los maestros. ¿Cómo es posible que el discípulo haya superado al maestro? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque él meditó en la palabra, él masticó, él desmenuzó, desglosó la palabra. Verso 103 del Salmo 119 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Qué dulce es a mi paladar tus palabras, dice, más que la miel a mi boca. ¿Se dan cuenta? Salmo 104, versículo 34. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Ahora, con los dientes y muelas realizamos movimientos repetitivos. Amén. Y justamente Shanan, que es la raíz de Shin, pues también significa repetir. Masticar es algo repetitivo. Siempre masticamos. Es mover la mandíbula de arriba abajo. Es un movimiento repetitivo. Y Shanan, que viene es la raíz de Shin, la letra. Entonces, esa palabra es repetir. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás. Fíjese, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, o sea, en todo momento. Repite esta palabra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Repite la palabra, repite la palabra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo ahí? Masticando. Masticando, repite la palabra, repite la palabra, repite la palabra. ¿Qué es eso? Masticar la palabra, para sacar toda su sustancia, para que saquemos, para que a nuestra sangre venga todas las vitaminas de la palabra. Gloria a Dios. Ahora, siguiendo con el tema de los dientes, en Cantar de los Cantares, Jesucristo describe a su esposa. Cantares capítulo 4, versículo 2 dice: tus dientes como manada de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero, todas con crías gemelas. Fíjese, dicen que son crías gemelas. Aquí estamos hablando en un lenguaje tremendamente profundo. Vean, crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril. Amén, ninguna de ellas estéril. Fin de la cita. Aquí describe los dientes de la esposa de Jesucristo. Describe que son dientes limpios, blancos. Blanco significa pureza. Amén. Que es una tipificación obviamente de pureza. Esto es algo netamente espiritual. Amén. Dice: tus dientes como manada de oveja. Las ovejas que son blancas, trasquiladas, o sea, son trasquiladas. Cuando una oveja no es trasquilada, o sea, tiene harta suciedad, o sea, son dientes sin caries. Son dientes sin caries, o sea, son dientes limpios, son dientes puros, o sea, hay pureza en los dientes. Entonces, fíjese, la Biblia dice: todas con crías gemelas. Todas con crías gemelas. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo que se conoce en odontología como una buena oclusión dental. Si usted se mira en el espejo, se va a dar cuenta que cada diente y muela tiene su compañero. Los dientes de arriba con sus muelas, con los dientes de abajo, son gemelos.
son gemelos. Los dientes de arriba y los de abajo son gemelos. ¿Qué está hablando aquí Cantar de los Cantares? Que la esposa de Jesucristo tiene una sonrisa de Pepsodent, o sea, de esos comerciales que ponen ahí en la odontología, dientes totalmente perfectos, con oclusión perfecta. ¿Se dan cuenta? Así es la esposa de Jesucristo, con dientes blancos, puros, como ovejas trasquiladas, y cada una con sus crías, que no son crías que le falta un gemelo, no, son crías gemelas, porque los dientes de arriba y los dientes de abajo tienen su compañero para una perfecta masticación de la comida. ¿Se dan cuenta que la palabra es perfecta? La palabra es perfecta, es hermosa. Yo estoy ingiriendo también, comiendo a la mesa del rey esta palabra, y me está gustando bastante. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué quiere decir? Gemelas, crías gemelas, dientes de arriba, muelas de arriba y muelas de abajo. Dientes de arriba, dientes de abajo. ¿Qué quiere decir eso? Doble porción. Una doble porción para sacar la sustancia necesaria a la palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, en Cantares, también se habla del esposo. Amén. También se habla del esposo. Y en Salmos, en los Salmos, en la Biblia se habla del marfil. O sea, el marfil, ¿qué son? Son los dientes de un elefante. El marfil son los dientes de un elefante. Amén. ¿Qué es el marfil? El marfil es una materia dura, compacta y blanca, de la que están formados los dientes de los mamíferos. O sea, es el colmillo de un elefante. Y fíjese, en Salmos 45, versículo 8, dice: mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacio de marfil te recrean. Palacio de marfil, aquí está hablando, es una profecía del propio Jesucristo. Amén. Del propio Jesucristo. Amén. Los dientes de la esposa, amén, también son de marfil. Serían palacio de marfil. Amén. Porque recuerden, ella es él. El carácter espiritual que obtiene la esposa es porque Jesucristo se lo dio. Amén. Y lo que es hallado en la esposa es porque lo tiene Jesucristo. Amén. Fíjese, Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 18. Dice, esta es algo que Salomón hizo. Dice, hizo también el rey Salomón un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Dese cuenta, es marfil cubierto de oro. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros somos parte de su trono. Nosotros somos parte de su trono. El marfil, que es el diente de un elefante. El marfil, nosotros somos el palacio del rey. Nosotros vamos a estar, dice la Biblia, dice, siéntense en mi trono. ¿Qué tipología espiritual hay en eso? Es el trono del rey. Marfil cubierto de oro. Está el marfil y la deidad se sienta ahí. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Qué ocurre? Nosotros que somos humanos, ¿qué dice la Biblia? Que nosotros, como hombres, y ustedes, mujeres, hermanas, que nosotros somos rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué es eso? Ser rociados con su propia deidad, porque la sangre, la cual es la señal, es el propio Espíritu Santo que viene al creyente. Aleluya. Amén. Entonces,
¿Qué quiere decir la letra Shin? ¿Qué quiere decir esta letra? Esta penúltima letra, la letra Shin, es que si meditamos en la palabra, si le sacamos toda la sustancia a esta palabra, repetitivamente, todos los días, vamos a masticar la carne del cordero, que era un evento ultramente necesario cuando el ángel destructor se iba a manifestar en Egipto. El ángel, el cual iba a dar la muerte a los primogénitos. Si alguien no comía del cordero, era muerto. Entonces nosotros estamos comiendo del cordero, comiendo su carne y bebiendo su sangre. ¡Aleluya! Esto no lo entendió la teología del tiempo de Jesús y los 70 se marcharon. ¿Qué dijeron ellos? Nosotros no somos vampiros para beber sangre. Nosotros no somos caníbales para comer carne. ¿Qué está diciendo este Jesús? Pero nosotros entendemos. Entendemos que es comer su palabra y el beber su sangre, ¿qué es recibir su Espíritu Santo. Comer la mecánica y que la dinámica trabaje en nosotros. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando nosotros mastiquemos la carne del cordero? Espiritualmente tendremos dientes, tendremos shin. Entonces, como ovejas, dientes de oveja, amén, seremos un palacio de marfil para Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Por rodearnos de la mecánica, eso generará que la dinámica nos cubra por completo. O sea, es el trono del propio Salomón. Un trono de marfil, un trono hecho de diente, cubierto con oro. Amén. Entonces usted mastique la mecánica, mastique la palabra de Jesucristo. Donde estuviera el cuerpo muerto, donde estuviera esa carne, donde estuviera la palabra, ahí se reunirán las águilas. Aleluya. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer las águilas? Van a masticar esa carne. Los dientes de la esposa, que son como ovejas trasquiladas, que cada una de sus crías tiene su compañero, tiene su gemelo. Amén. Con una oclusión perfecta de los dientes, vamos a masticar la carne del cordero. Amén. Entonces, vamos a masticar esta carne, que es la propia palabra de Jesucristo, que es parte obviamente de su deidad. La palabra no la podemos separar de Dios. Amén. Y esta palabra la vamos a masticar para que viva en nosotros. No solamente vamos a masticar para botarla, vamos a masticar y tragar para sacar sus nutrientes. Así que motivémonos, leamos la palabra. Amén. Instruyámonos y que nuestro corazón se sienta edificado día tras día. Amén. Para que la unción de la letra Shin haga un mover espiritual en nosotros, para que mastiquemos su palabra. Amén. Nos haga usar nuestros dientes espirituales. Amén. Para que Jesucristo llene este tabernáculo. Para que Jesucristo rocíe con deidad, rocíe con oro puro este tabernáculo. Amén. Así que Dios le bendiga, un gran shalom, muchas bendiciones.